normal. En tiempos normales estaríamos hablando de guerra abierta, porque es lo que es. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, hablamos todos de Israel y de su nivel de agresividad con respecto al Líbano y demás. Israel está rodeado por ataques de Hezbollah, por ataques de Hamas, por ataques de Siria, por ataques de Irak, por ataques de Irán y por ataques de Yemen. Son 6, 7 flechas atacándole siempre al mismo tiempo y con la amenaza de atacarle muchísimo más. Israel está en una situación muy, muy delicada y Estados Unidos, aunque parezca que se queda aparte, se queda mirando, da la sensación de que acompaña este compás, pero y sabiendo muy bien que tiene que hacer que Israel se controle. Y desde luego yo creo que Netanyahu no se va a sobrepasar respecto a lo que Estados Unidos le marque. ¿Qué tal, amigos? Entiendo que los tiempos están tan complicados que a veces hay temas que por mucho que uno quisiera que ocuparan el interés de todos, bueno, pues no ocurre así. Al compás de esta cantidad inmensa de publicaciones que están dándose en todos los medios y en todas las redes sociales con relación a lo que ha ocurrido en las últimas horas en la zona de Israel y el ataque de Irán y bueno, pues también todavía los recordatorios de lo que ocurrió hace apenas unos días, precisamente cuando Benjamín Netanyahu estaba en la ONU y estaba, bueno, pues hablando allí ante el auditorio que tenía atención en lo que él estaba diciendo con relación al conflicto que se vive en Israel y que se vive en toda la zona del Oriente Medio. Bueno, pues ocurrió el ataque que culminó con la muerte de uno de los líderes de Hezbollah. A partir de ahí han sucedido muchísimas informaciones, se han dado muchas opiniones, se han hecho muchos análisis y al parecer, bueno, pues no quedó mucho tiempo o esto pues fue lo que evitó que algunos se centraran con más interés en el discurso que también en la ONU pronunció posterior a Netanyahu y ya en la parte final el señor Antonio Guterres, que bueno, pues que está al tanto de todos estos temas, sabe que es la persona que funge como secretario general y que precisamente en este día el gobierno israelí acaba de considerarlo no grato. ¿Y por qué viene ahora este tema y por qué no quiero dejar pasar de largo el anterior? Porque sería muy bueno que algunos pues hicieran una pasadita por este canal que bueno pues está en Rumble, donde yo hago una publicación que recoge un discurso, el discurso que nadie, yo por lo menos no quisiera escuchar. Y es aquel donde este señor, el señor Guterres, habla de la agenda que viene, de la agenda que esta organización, bueno, pues está en este momento ayudando a impulsar y que ya no es tanto la 2030, sino que hay una especie de extensión de lo que viene. Y es que, señores, esta agenda que ya por algunos lugares la gente, los que están al tanto del tema, identifican como el pacto para el futuro que ha hecho la ONU y que es no es otra cosa que la Agenda 2045, también, bueno, pues se presenta como una especie de yugo extendido que ahora mismo quedó ahí, fue expuesta ahí y que, bueno, arrogándose el derecho que le da ser representante de los pueblos del mundo, el señor Guterres, bueno, pues dijo que se habían reunido en las Naciones Unidas para proteger las necesidades e intereses de las generaciones presentes y futuras mediante las acciones previstas en ese que él llamó Pacto para el Futuro. Él habla de la transformación mundial en la que nos encontramos, los riesgos, según él y su agenda,
esa agenda que él se encargó de anunciar, los riesgos catastróficos y existenciales cada vez mayores, muchos de ellos causados, dice que por las decisiones que nosotros los humanos tomamos. Esta agenda, si usted la quiere, si usted quiere leer todos los puntos que ellos esgrimen ahí, yo los invito directamente a ir a La Frontera Transparente y bueno, pues en ese post que se llama así, ONU, la agenda que viene, el yugo sigue ahí, usted va a encontrar al final un enlace al sitio donde, bueno, pues está expuesto todo este documento que se encargó de mostrar allí, de anunciar y de cierta manera reseñar. Lógicamente no lo leyó completo allí, usted tampoco iba a tener, digamos que ánimo para escuchar. Es extenso, es sumamente extenso y como ustedes, bueno, pues observan, es un documento de esos que casi nadie lee, que casi nunca se leen y que lógicamente pues contiene toda una cantidad extrema de incisos y demás. Déjenme decir, yo no me lo he leído completo tampoco, ya yo con una muestra tengo suficiente para saber cómo es esto del yugo que viene y demás. Pero bueno, ¿por qué quiero hablar de esto? Que es sumamente importante, que debiera en esta circunstancia que vivimos tener a todos concentrados y que no ha sido así, porque ya sabemos que se están suscitando una serie de acontecimientos a nivel mundial que, bueno, de acuerdo con el camino que llevan, tampoco les va a dar mucha posibilidad a estos que se encargan de bueno, pues crear agendas, ponerlo en práctica si es que quisieran y si es que, bueno, pues alcanzamos los humanos a llegar hasta allá para poder ser entonces, digamos que ratones o ovejitas o animalitos que les sirvamos en ese experimento subyugador. Y entonces volvamos de nuevo al tema ONU porque quiero conversar con ustedes sobre lo que bueno, pues ha vuelto a ponerse en primeros planos con el señor Guterres ahora, este día miércoles 2 de octubre, ya de horas después de la situación que se ha dado en Oriente Medio y el lanzamiento de misiles y las situaciones bélicas muy fuertes que están ocurriendo en el sur del Líbano, norte de Israel y toda esta otra historia amarga y terrible que, bueno, pues sabemos que está dejando una estela de dolor y de sangre muy fuerte. Bueno, ¿por qué se está ocurriendo? ¿Por qué vuelvo al tema de la ONU? ¿Por qué vuelvo al tema del secretario general? Porque el señor encargado en Israel de todo lo que tiene que ver con las relaciones exteriores, expuso en las redes sociales que se ha declarado a este señor, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, persona no grata en Israel y se le ha prohibido la entrada al país. Cualquiera que no pueda condenar inequívocamente el atroz ataque de Irán a Israel, como lo han hecho casi todos los países del mundo, no merece pisar suelo israelí, afirmó el ministro de Exteriores de Israel. Igual les dejo en La Frontera Transparente el enlace por si ustedes quieren, bueno, pues irlo a leer allí. Y es que en esta situación y en este ataque, bueno, pues él fue uno de los que no denunció la masacre y las atrocidades sexuales que han sido efectuadas a partir del 7 de octubre del pasado año por los asesinos de Hamas, ni tampoco ha encabezado ningún esfuerzo para declarar a Hamas una organización terrorista. Dice el ministro de Exteriores que un secretario general que respalda a terroristas, violadores y asesinos de Hamas, como es el caso de Hezbollah, los hutíes y ahora Irán, la nave nodriza del terrorismo global, será recordado como una mancha en la historia de la humanidad. Y agrega, quien no sea capaz
de condenar inequívocamente el ataque de Irán no es digno de poner un pie en suelo israelí. Y concluye diciendo: Israel cruzó todas las líneas y seguirá defendiendo a sus ciudadanos y defendiendo su dignidad nacional con o sin Guterres, anunció el ministro de Relaciones Exteriores, a lo que, bueno, pues numerosos comentarios al respecto en la red social X señalan que el secretario general de la ONU, el señor Guterres, es uno de los amigos cercanos, recordó, de Yasser Arafat, y que no debería haber ninguna duda de por qué ha apoyado plenamente al grupo Hamas en estos 180 días. Y esta persona en la red social dice: ¡qué vergüenza! Y bueno, amigos, pues vuelve a la vista de todos, comienza a ser compartido abundantemente en las redes sociales una serie de publicaciones en las que se está recordando los vínculos, las reuniones y las acciones del señor Guterres en el pasado con el señor Arafat. Y bueno, pues aquí están, por ahí están, nosotros yo no las dejo tener en cuenta, porque si algún tema yo le he prestado atención y le he dado seguimiento en este canal y en La Frontera Transparente es sobre el tema ONU, porque yo lo considero que, bueno, pues lo que ha estado sucediendo días atrás y en estos más de 60 años convierte a ese lugar en la pasarela por donde, bueno, pues se pasa, se denuncia, se dice o no se dice, y al final sigue siendo la ONU un lugar con donde queda bastante mal gusto por tanto que se denuncia, tantas situaciones que se exponen, y al final de todo lo poco que allí se gestiona a favor de los desposeídos, a favor de las víctimas, y lógicamente esto pues constituye en este momento una raya más para ese tigre decadente, como dijéramos de manera popular, pero lógicamente aquellos que tenemos un poco más de sentido en el análisis, bueno, pues podemos decir que finalmente esto es una vergüenza, una vez más, otra vergüenza más, se suma otra degradación de esa organización que, como ya hace unos días algunos en las redes sociales están diciendo, debieran eliminarla, debieran diluirla. También sobre ese tema yo hablo en La Frontera Transparente y los invito a ustedes a pasar por allí, por La Frontera Transparente, donde ustedes van a ver esos y otros títulos de otros temas que vinculan a la ONU. Incluso pueden poner en el buscador ONU y allí lo van a encontrar. Pero sin ir muy lejos y haciendo una búsqueda para conformar esta crónica de navegante, yo recorrí las redes sociales y qué casualidad, en la red social YouTube, en la parte que tiene que ver con el mismo canal del que hoy les estoy hablando, el canal Noticias Negocios TV, ya se había hablado, se había indagado el pasado año con el director del Instituto Español de Geopolítica sobre, y esto posterior a lo que ocurrió el día 7 de octubre, y en esa conversación que tuvieron este periodista de Negocios TV con el señor Juan Antonio Aguilar, que acabo de presentarlo como el director del Instituto Español de Geopolítica, él calificó a Naciones Unidas como un proyecto fracasado y lo dijo después ante los acontecimientos en la ONU, con las declaraciones del secretario general y la reacción de indignación de Israel, que ha terminado por pedir su dimisión y cuestionar el valor de la organización mientras bloquea los visados de los funcionarios de la ONU en el país. Según Aguilar, Guterres sabe que no se puede hacer nada y trató de hacer un descargo de conciencia y después nada. Se hacen resoluciones y no se cumplen. Palestina lleva 56 años aguantando así
desde la resolución 242 de noviembre de 1967, y las Naciones Unidas ha sido incapaz de obligar a Israel a cumplir esta resolución. Pero no nos debería sorprender si miramos al Sáhara Occidental, a Gibraltar, a Malvinas. ¿Y qué hay?, pregunta este experto, en todas esas resoluciones de la ONU. Nada. Si no interesa a las potencias dominantes, no se va a hacer nada. Es un instrumento inservible. Estamos hablando de una resolución sobre un Estado palestino de fronteras con categorías vinculantes. Y entonces aquí volvemos al mismo tema que habíamos tenido hasta el principio. Es la posición de, ante cualquier situación, bueno, pues no tomar ningún tipo de acción. Algunos piden, algunos preguntan, algunos exigen que si la ONU debe tomarse a favor del pueblo palestino y bueno, pues denunciar o ponerse contra el pueblo israelí. Pero al mismo tiempo, otros hablan de que una situación son los gobiernos y otras son los pueblos. Y ahí en Israel también hay un pueblo israelí y un pueblo libanés. Hay una masa humana que está en medio de todos estos conflictos donde las organizaciones, ¿para qué?, siguen ahí. Bueno, pues sí, viviendo bien, ganando dinero por oficinas, por viajes, por un trabajo burocrático en el que finalmente para lo único que han quedado es para servir de títeres y de marionetas de aquellos que desde la sombra, bueno, pues se inventan agendas y demás. No quiero extenderme mucho, este es el video de hoy, solo quiero, bueno, pues dejarlos a ustedes con un segmento que tomé de una entrevista que en Negocios TV se le hiciera recién, en las últimas horas, después de los ataques de Israel, de los ataques del Líbano, de Irán a Israel. Este experto, este hombre que ustedes, bueno, pues pueden conocer con más detalles si van a la frontera transparente, donde allí yo les ofrezco, bueno, pues información sobre el Señor. Van a ir allí si lo desean y van a encontrar las informaciones que hay sobre este Señor, y también, bueno, pues van a escuchar aquí un segmento de lo que Juan Antonio de Castro habló con este periodista español y que define muy bien todo lo que está pasando en este momento en el contexto geopolítico, pero también van a escuchar la opinión que tiene este periodista español y que precisamente describe de una manera eficaz el papel que puede estar jugando la ONU en este momento. Escuchemos estos 3 minutos y les aseguro que no se van a arrepentir. En tiempos normales estaríamos hablando de guerra abierta, porque es lo que es, por ataques de Hamas, por ataques de Siria, por ataques de Irak, por ataques de Irán y por ataques de Yemen. Son 6-7 flechas atacándole siempre al mismo tiempo y con la amenaza de atacarle muchísimo más. Israel está en una situación muy, muy delicada, y Estados Unidos, aunque parezca que se queda aparte, se queda mirando, da la sensación de que acompaña este compás, pero y sabiendo muy bien que tiene que hacer que Israel se controle. Y desde luego yo creo que Netanyahu no se va a sobrepasar respecto a lo que Estados Unidos le marque. Hay un artículo esta mañana que a mí me ha llamado mucho la atención, de Diario El País, que hemos visto antes en las claves del día, porque cambia un poco, a ver si podemos verlo, la fotografía alrededor de dónde poner el foco, ¿no? Y me llama la atención, me parece acertada además la visión que tiene este artículo del País. Dice: la invasión israelí del Líbano acelera el desprestigio de Occidente ante el sur global. Esta segunda frase, o esta segunda línea, dice mucho: el desprestigio de Occidente ante el sur global. Estamos en el fondo viendo, Naciones Unidas no funciona, cada día se parece más a la Sociedad de Naciones que a Naciones Unidas. Estamos viendo cómo el intento de intentar llegar a la diplomacia ya no le sirve ni a Estados Unidos prácticamente ayer. Estamos viendo el ascenso del sur global de una manera lenta, todavía muy sosegada, pero que tiene como punto final el cambio de un modelo que nos ha regido no 100 años, los últimos 500, 600 años. Yo creo que es muy acertado en particular la segunda parte de la frase, porque sí, el sur global está aquí, pero ya lo estuvo.
los tuvo en Bandung en el 1955, cuando se crearon los no alineados. Seguimos hasta el 84, en el que el case by case de la deuda hizo que los países en desarrollo ya no pudieran ser uno para negociar. Ahí se les rompió todo. Y vuelven ahora con los BRICS, con China y demás, y aparte los BRICS no se quedan solos, están englobando al sur global. Y todo esto es muchísimo más que la mitad de la población mundial y más del PIB, de la mitad del PIB mundial. Estamos hablando de un auténtico reto para los países del G7, para los países occidentales, ¿no? Estamos hablando de un auténtico reto para los países del G7, para los países occidentales, ¿no? Y bueno, cerramos entonces con este otro segmento que lógicamente forma parte también o sea, constituye un momento de esta conversación que sostiene el periodista con Juan Antonio de Castro en el canal Negocios TV. Ustedes pueden ir allí, pueden buscar el canal Negocios TV y van a encontrar no solo esto, sino muchísima más información